Tengo el honor también de presentar, estoy reemplazando al padre Pablo Di Cesare, que hacía esta presentación, el honor de presentar a su excelencia reverendísima, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid, que nos va a hablar del tema de los, como tiene usted en el programa, mártires escritores de la diócesis de Madrid-Alcalá. Estoy trabajando yo en este momento también en Alcalá, haciendo de vicecapellán del Camposanto de los Mártires, así que contento de presentar sobre este tema, mártires de Alcalá, Madrid, de la diócesis de su momento. Conoce estos temas martiriales, Monseñor, por nacimiento, por haber nacido en Asturias, como fuimos recién presentados, en la Cantabria, por haber hecho sus primeras formaciones intelectuales en esas tierras, tierras de mártires, como acabamos de escuchar en la relación anterior, y por formación intelectual, por doctor en teología, por conocer el mundo moderno, que es tan importante conocer el mundo moderno, y si no, no mordemos la realidad, sus estudios teológicos sobre filosofía de religión, ecumenismos, sobre Pannenberg y Jungel, en la Universidad de Frankfurt am Main. Llamado a la Gregoriana en el 2001, luego aquí en San Dámaso, y obispo desde el año 2007, consagrado en el 2008, con publicaciones ya sea de los temas de estudios, Pannenberg, Jungel, publicaciones de tema del campo de lo que llamábamos bioética, clonación, reproducción artificial, evangelización de la cultura en el tema de la libertad, escritos sobre nuestro Señor Jesucristo, sobre San Rafael Arnaiz, en aquel tiempo beato, y sobre los mártires, mártires ya sea de Asturias, Don Lázaro, sacerdote de Asturias, y la última publicación, al menos según lo que, 2017, sobre víctimas y mártires, el tema, así es lo que... Bien, entonces nos preparamos para disfrutar de esta conferencia sobre mártires y escritos de la diócesis de Madrid-Alcalá en el siglo XX. Muchas gracias, Padre. Mártires y escritores de la diócesis de Madrid-Alcalá en el siglo XX. Es el tema que voy a tratar de desarrollar brevemente en estos 40 minutos. Entre los 1087 mártires eclesiásticos y los centenares, no sabemos cuántos, laicos martirizados en Madrid en el siglo XX, 1087 eclesiásticos, seminaristas, sacerdotes diocesanos, religiosos y religiosas. Entre ellos hay bastantes que fueron escritores. Algunos destacadísimos publicaron en vida mucho y muy bien. Por ejemplo, don Pedro Muñoz Seca, don Rufino, siervo de Dios Pedro Muñoz Seca, siervo de Dios Rufino Blanco Sánchez, el padre Montaña, José Fernández Montaña, José Gafo Muñiz, dominico, Pedro Poveda Castroverde. Otros menos conocidos, sin embargo, fueron también investigadores y escritores notables, como Timoteo Rojo Horcajo y Melchor Martínez Antuña, este último agustino del Escorial. Timoteo Rojo Horcajo encabeza la causa que hemos abierto en la Catedral de Madrid en el pasado diciembre, canónigo archivero de la Catedral de San Isidro. Otros casi nada conocidos, pero también dejaron escritos publicados e inéditos, como el dominico Vidal Luis Gómara o el laico Manuel de Llanos y Pastor. En esta aportación que se me ofrece presentar a las novenas jornadas martiriales organizadas por AMABAM, Asociación de Mártires de Barbastro Monzón, a quienes felicito una vez más y agradezco la oportunidad de participar en estas jornadas, y al Museo de los Mártires Claretianos de Barbastro, al padre Beruete, a quien también quiero recordar agradecidamente. En esta aportación enumeraré primero, sin ánimo de agotarlos, algunos nombres de mártires y escritores de la diócesis de Madrid-Alcalá, y luego les leeré algunos textos, de algunos de ellos, pocos, pero significativos, sobre la persecución y el martirio. He hecho esta selección. Pero antes, dos palabras previas sobre el tema de estas jornadas y sobre mi intervención. ¿Escritores mártires o mártires escritores? No es lo mismo. No es exactamente igual.
escritores mártires, en los sustantivos escritores y lo adjetivo mártires. Es decir, sería lo primero que son escritores y luego que son mártires. En cambio, mártires escritores denota que lo fundamental es que son mártires y que luego fueron escritores, mejores o peores, que escribieron algo. Un servidor opta en el título de esta pequeña aportación por la expresión mártires escritores, porque el mártir es el título mayor que se le puede dar a un cristiano y no debe ser subordinado a ningún otro. Tanto es así que de los 36 doctores de la Iglesia, ninguno es mártir y ninguno podrá serlo, porque mártir es más que doctor de la Iglesia. Y por eso la Iglesia no elige entre los mártires a doctores de la Iglesia, que fueron grandes escritores, naturalmente, y grandes teólogos, pero son menos que los mártires, por el título de honor y de santidad que les corresponde. Entonces, mártires, escritores. Lo que hace grande al mártir es la gracia del martirio. Si además ha escrito mucho y bien, pues tanto mejor. Sobre todo si sus escritos son ortodoxos y edificantes. Pero el bautizado, acogiendo la gracia grandísima del martirio, queda libre de todos sus pecados que hubiera podido cometer en vida. Y si ha sido escritor, pero no bueno, o incluso escritor con errores, pues no importa mucho. Si lo que ha escrito está pasado de moda, como sucede en muchos de estos escritores de entonces, pues tampoco importa. E incluso si sus escritos han tenido errores doctrinales, eso tampoco pone en tela de juicio el honor y la gracia del martirio. No que hayan sido herejes, es distinto. Para ser herejes hay que ser pertinaz en defender el error. Si se escribe un error, pues no se es hereje. Esa es la distinción fundamental. Entonces, hechas esas precisiones previas, algunos mártires escritores de la diócesis de Madrid, entre los sacerdotes diocesanos, pues hay, gracias a esta invitación amable que me ha hecho Amabam, pues he podido repasar aquí. Este es el martirologio madridense del siglo XX, donde están todos los sacerdotes y seminaristas asesinados en Madrid, siglo XX, que son 427. Aquí están las vidas, biografías de todos. ¿Y qué han escrito? Entonces aquí se puede repasar quiénes han escrito y quiénes no. Lo he hecho con esta ocasión y me salen 22. Que pone aquí que han escrito, no quiere decir que haya más, porque esto es una obra pionera y no es exhaustiva. Seguro que hay alguno más y hay más cosas. Estamos en este proceso de ir conociendo cada vez más a nuestros mártires. Pero aquí está, por ejemplo, el padre Montaña, José Fernández de Montaña, el más anciano de todos. Por eso está aquí su foto. Aquí hemos puesto los más jóvenes, los más ancianos, que tenía 94 años cuando murió de hambre y de abandono en su casa de Madrid, después de que los milicianos le dejasen en el suelo, llevando todos sus libros y sus cosas, y murió en septiembre del 36. Está incluido en la causa que hemos abierto en diciembre en la Catedral de la Almudena. Este fue decano de la Rota, ministro de Justicia del Reino de España durante algunos días, porque era el preceptor de la reina regente, porque él sabía todos los idiomas, modernos y los antiguos. Era hijo de un zapatero de Asturias, pero vino a Madrid como niño al seminario dirigido por San Antonio María Claret en el Escorial, cuando ya habían expulsado a los jerónimos y todavía no habían venido los agustinos, en 1840 y tantos. Murió con 94 años, en el 36. Fue bibliotecario del Escorial con 26 años. Aprendió todos los idiomas. Y entonces cuando había que ir a buscar a Austria, a la reina, la futura reina, pues ¿quién fue a buscarle? Él. Cuando vino a Madrid, luego ella le trajo a Madrid, porque él estaba en Toledo desterrado porque no había querido jurar la Constitución de la Primera República. Y entonces le destituyeron
de su cargo de bibliotecario del Escorial. Es una historia este hombre, el padre Montaña. Y estaba en Toledo, entonces la reina le trae a Madrid como primer deán del primer cabildo de la diócesis de Madrid, recién fundada en 1886. Bien, escribió muchísimo de historia y era correspondiente de la Real Academia de la Historia. Allí tienen ustedes su vida y entre sus escritos pues, están sobre todo sobre Felipe II. Todavía se reeditan sus libros sobre Felipe II, sobre la Inquisición española, sobre San Juan de Ávila. Publicó las obras de San Juan de Ávila en su introducción, sobre muchos santos, entre otros Soledad Torres Acosta de Madrid, escribió su vida. El padre Montaña es un gran escritor y un gran polígrafo. Timoteo Rojo Horcajo es, como les digo, llegó a Madrid en 1930 por oposiciones, Timoteo Rojo Horcajo, era sacerdote de Osma Soria. En Osma descubrió el Beato de Osma. El Beato de Osma, él es el primero que publicó científicamente el valor de ese manuscrito del Beato de Liébara que estaba en el archivo de la Catedral de Osma, durmiendo el sueño de los justos. Él, no sé si de los justos, durmiendo allí, y él le descubrió y le publicó en todos los libros científicos sobre los beatos. Timoteo Rojo Horcajo aparece como de los pioneros en la investigación. Hizo oposiciones y vino a Madrid como canónigo archivero de la joven catedral de San Isidro de Madrid. Allí, él y otros sacerdotes de la catedral emparedaron el cuerpo de San Isidro y de Santa María de la Cabeza cuando se avecinaba la revolución en los que iban a ser quemados, como fue quemada la catedral. Y el cuerpo de San Isidro y de Santa María de la Cabeza los tenemos hoy porque él y otros lo emparedaron y no quisieron decir dónde estaba a los verdugos que les querían asesinar y les asesinaron. Escribió muchas cosas, luego además de eso otras cosas, entre ellas, por ejemplo, es el original del año 35, su conferencia en la Catedral de la Almudena organizada con motivo de los 300 años de la muerte de un sacerdote madrileño, uno de los mayores escritores del teatro, que es Lope de Vega. El Cabildo de Madrid, organizado por él, hizo una serie de conferencias en la Catedral de Madrid y esta es la que él pronunció allí sobre las fuentes históricas del Isidro de Lope de Vega. Lope de Vega escribió en 1622, con motivo de la canonización de San Isidro, una obra de teatro que se llama El Isidro. Y aquí él analiza, rebuscando en los archivos de San Isidro, de la Catedral de San Isidro, de dónde sacó Lope de Vega sus fuentes para escribir esta. Es una de sus muchas obras. Bueno, entonces, este es un mártir que había escrito mucho, igual que el padre Montaña. Siervos de Dios. Luego hay otros muchos párrocos, por ejemplo, el párroco Pablo Antón Moreno escribió el Ripalda en versos y en música. El catecismo en verso y con música para que lo cantasen los niños. Lo tengo, se me olvidó traerlo, pero tengo también este libro. Y así otros muchos, por ejemplo, Juan José Calabuch Revert escribió una gran obra sobre el templo de San Francisco Olgandre de Madrid, que todavía sobre la historia y el arte del templo de San Francisco. Y así otros muchos sacerdotes, mártires y escritores. Entre los religiosos está el padre Gafo, el padre Julián Zarco, que aunque era de Cuenca, era un agustino del Escorial, un gran escritor también. Melchor Martínez Antuña era asturiano, agustino en el Escorial, y publicó las fuentes islámicas, las fuentes para la historia de muchos escritores islámicos, publicadas en París en el año 35. Está publicado en París las fuentes para la historia, fuentes islámicas para la historia de España. Melchor Fernández de Antuña. El beato Vidal Luis Gomara, les voy a contar algo. Entre los laicos, Pedro Muñoz Seca, Rufino Blanco Sánchez,
Rufino Blanco Sánchez encabeza la causa de los laicos que hemos abierto en Madrid en diciembre. Este era un gran pedagogo, tenía 74 años cuando le asesinaron, y uno de los fundadores de la Escuela Normal del Magisterio de Madrid. Aparece en todos los libros de texto que usan los que estudian magisterio como uno de los padres de la pedagogía en España. Su hijo Julián Blanco, que lo mataron con él, porque no dejó a su padre solo, lo llevaron con él, era periodista del ABC y también tiene muchos escritos. Antonio Bermúdez Cañete, un gran economista y periodista, que fue corresponsal del diario El Debate en Berlín, en la época nazi, y los nazis le echaron de Berlín, porque escribía pues lo que la doctrina católica, la doctrina social de la Iglesia, los papas habían dicho sobre el nazismo, y tuvo que volverse a Madrid, y le mataron en Madrid. Era economista y periodista. Federico Salmón Amorín, ministro de la Segunda República, también está aquí, en esta causa, el siervo de Dios, Federico Salmón Amorín, abogado del Estado, con 34 años, fue ministro de Asuntos Sociales de la República. Y le querían matar y le mataron por desafecto a la República. Dice, pero si soy ministro de la República. Pero el problema era otro. Era qué tipo de ministro de la República era, también de los propagandistas. Y este escribió también pues, muchas cosas. Marcelino Oreja Elósegui, el padre de don Marcelino Oreja, fue asesinado en Mondragón en el año 34, antes de la Guerra Civil. Y él también tiene mucho... En fin, hay muchos escritores, muchos mártires que eran escritores por oficio o algunos literatos también. Les voy a leer algunos textos. Textos sobre la persecución y sobre el martirio. De Anastasio Martínez Treceño, era un sacerdote de 62 años que no está en ninguna causa, por lo menos por ahora, y en cambio escribió estos cuentos que llevan un prólogo. Estos cuentos están publicados en 1914, la Primera Guerra Mundial, y se titula Jardín de Infancia, cuentos o menos. Y llevan un prólogo, ¿saben ustedes de quién? De un premio Nobel de literatura, que se llama Jacinto Benavente. Jacinto Benavente prolonga este librito. Interesante leerlo. Se consiguen esto ahora con esto de Internet. Jardín de Infancia. Pues aquí son muchos cuentos muy bien escritos. Hay uno que tiene menos género de cuento, y es El zapatero de Villasierra. Y aquí hace el diálogo de este zapatero socialista con el socialista revolucionario de su pueblo. 1914. Y les voy a leer cómo entonces se estaban fraguando las ideas que llevaron a la persecución sangrienta y violenta. Pero ya entonces había persecución, 1914. De ideas. La página 101. Imaginaos, queridos niños, un hombre de 2 metros de altura, moreno, ancho de espaldas, con un bigote como el rabo de un zorro y unos puños que hubieran asustado al mismísimo Napoleón. Tal era el señor Crispín, único zapatero de Villasierra. Cualquiera al verle por primera vez creería estar delante de un tigre o cosa parecida. Está bien escrito, ¿no?, para los niños. Pero se equivocaba de medio a medio, porque el señor Crispín era manso de condición, y a pesar de su estatura, de sus puños y de sus bigotes, era un infeliz, incapaz de hacer daño a una mosca, si a ello no lo obligaban. Un año hacía que se había quedado viudo, y todas sus diversiones consistían en remendar muchos zapatos viejos, hacer algunos nuevos y en acariciar a su hija Petrilla, niña encantadora de 11 años, vivaracha de genio, fresca como una rosa y buena como el pan. Escribía bien el cura, ¿no? Escribía bien. El señor Crispín había resuelto no volver a casarse, por no dar madrastra a su hija. Y porque decía que si alguno se propasase en ofenderla,
habrían de oírle hasta los sordos. A él. Gustaba mucho de leer periódicos socialistas y hojeaba con frecuencia algún que otro libraco de los demócratas sin calzones. Y cuando veía escritas las palabras libertad, igualdad y fraternidad, se relamía de gusto, creyendo que a la mañana siguiente llegaría a realizarse la liquidación social. En una palabra, que a fuerza de leer periódicos malos, se le metió el socialismo en su flaca mollera, y a poco si tenemos un socialista andante. Cuando más distraído se hallaba el señor Crispín pensando en sus ideas y en arreglar una chapuza, paróse ante la ventana de su modesto taller un hombrecillo enteco y raquítico, que después de toser varias veces, a boca de jarro le dijo con voz de tiple averiada: «Salud, fraternidad. Parece que trabaja usted mucho, señor Crispín». Levantó la cabeza y después de mirar bien a su interlocutor, soltó un taco redondo y contestó con voz áspera: «Hasta que vengan los míos no queda otro remedio, pero voto a prim que cuando ello sea no ha de quedar títere con cabeza». Pues a prepararse, porque el paso que acabamos de dar es morrocotudo y la revolución viene por la posta, le contesta el raquítico. «¿Pero qué me dices, Longinitos?», exclamó el señor Crispín, arrojando los chirimbolos. «Nada útil, paso. Nada útil pudo aprender». A ver, vamos a ver aquí. Una vez conocido a este personaje, siguiendo nuestro cuento, diré que Longinos pasó a la zapatería, tomó asiento con mucha prosopopeya y, ahuecando su voz chillona, exclamó: «Sí, señor, el paso que acabamos de dar es de los decisivos». «Bueno, bueno», murmuró el señor Crispín con aire de duda, «explícate más claro, porque hasta ahora no veo nada de lo dicho». «¿Cómo que nada?», replicó el rapador indignado. «Si ya no se oye otra cosa más que abajo los conventos, mueran los frailes y viva la libertad, ¿qué más quiere usted?». Va, todo eso que dices es agua de borrajas que no vale para nada. Mientras no acabemos con todos los ricos y venga el reparto, siempre estaré entre zapatos viejos». «Pero venga usted acá, hombre ignorante», dijo el rapador tratando de convencerle. «Los ricos desaparecerán, pero antes es preciso acabar con los frailes». 1914. «Eso es lo que yo no puedo entender, canastos. ¿Qué tienen que ver el reparto con las letanías y con los rezos?», contesta el zapatero. «Que no tiene que ver», exclamó el rapabarbas mirando con desdén al zapatero. «Veo, señor Crispín, que es usted un miserable retrógrado y un socialista de pega». «Mira, Longinitos», contestó el zapatero atufado, «tengamos la fiesta en paz. Y no me vengas con palabras denigrantes, porque ya sabes que yo no me dejo insultar por nadie, y menos por un pelele como tú. ¿Estamos?». «Vamos, Longinitos, explícate bien, que no soy de tan corto entendimiento como tú crees». «Pues escuche usted con atención y se convencerá. Vamos a ver, ¿usted no quiere que venga pronto la liquidación social?». «Sí, señor, quiero, y ojalá sea mañana mismo. Pues la liquidación social y el reparto no pueden venir mientras la gente inculta crea en cosas simples y en simplezas». «¿Pero por qué no puede venir?», preguntó el zapatero, empezando de nuevo a atufarse. «Pues porque los curas y los frailes», continuó Longinos con aires de orador, «enseñan al pueblo lo contrario de lo que predicamos nosotros. Los nuestros dicen a gritos que la propiedad es un robo, los burgueses unos ladrones y los pobres unas gallinas que nos dejamos desplumar por los ricos. ¿No es verdad?».
Sí que lo es, contestó el señor Crispín con los ojos encandilados, y Dios quiera que llegue pronto la hora de la revancha. Pues los frailes y los curas, dijo Longinos con los mismos aires, enseñan que la propiedad es sagrada, que los ricos son todos unos benditos incapaces de romper un plato, y que los pobres somos unos majaderos con muchos humos, que tenemos el deber de conformarnos con lo que nos quieran dar y no andarnos pidiendo gollerías. Sí, señor, esto es lo que enseñan al pueblo esos hipócritas, y el pueblo les sigue como un manso borrego. Y mientras nosotros no hagamos creer al pueblo que toda esa gente son unos chupacirios y apagaluces que se oponen al progreso, no haremos nada que valga un comino. ¡Ah, recanastos!, exclamó el señor Crispín, convencido por la perorata del barbero. Ahora sí que has dado en el clavo. Oh, replicó Longino sin dejar de hablar al zapatero. Por eso debemos continuar nuestra marcha, aunque se estremezca la tierra. Al paso que llevamos en un mes, no queda ni una sotana en el mundo. 1914. Y al siguiente no queda un burgués, y en menos que lo digo se echa encima la revolución y viene el reparto, el caos y la liquidación social. ¿Lo entiende usted ahora? Y el señor Crispín, que se había entusiasmado al oír aquello de revolución, reparto y liquidación social, acabó de arrojar todos los chirimbolos y, blandiendo la lezna a guisa de cuchillo, exclamó con voz de trueno: «¡Eso es! ¡Que venga el reparto para que yo tire por la ventana todas las hormas y vean entonces quién es el señor Crispín!». Luego viene el cuento, luego vienen unas... Es muy interesante el cuento, esto es muy interesante todo. Vienen las Marías de los Agrarios y los socialistas del pueblo hacen un boicot, arman un cirio en la procesión de las Marías de los Agrarios, y su hija, la chiquita esta que iba con ellas, la hieren en la cabeza, y entonces va el señor Crispín y desmonta aquello, y es un cuento que acaba así. Pero aquí están las ideas de 1914, del socialismo de 1914. Esto está escrito por un sacerdote de Madrid que acaba siendo mártir. Ya con 62 años, cuando escribe esto, tenía unos 30 años, este cura. Sabían dónde estaban. Rufino Blanco Sánchez, no tenemos tiempo para nada, pero Rufino Blanco Sánchez, de 74 años, el 26 de marzo de 1936, pronuncia su discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, que se titula Fundamentos de Educación Moral y de Educación Cívica. Lo pueden leer ustedes en la página web de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, que entonces no era real, le habían quitado lo de real. En 1936 era Academia de Ciencias Morales y Políticas. En la página web, en biblioteca, archivo, está todo el archivo de Rufino Blanco, con fotografías, y está este discurso íntegro. Lo pueden ustedes leer allí, y me ahorro ahora yo leerlo aquí, pero es muy interesante porque él defiende allí que una moral independiente es un error y una utopía. Una moral independiente quiere decir una moral sin referencias religiosas, una moral puramente laica, siguiendo a ciertos autores kantianos que él explica y desarrolla muy bien aquí, en este discurso. Es un discurso magnífico. Y dice que si la propaganda de la moral laica sigue ganando adeptos, no ha de sorprendernos que se ponga la humanidad en trance de disolución social. Escribe en este discurso, pronunciado en la Real Academia en marzo del 36. Puede darse por seguro que los pueblos inmorales se vuelven ingobernables. Página 46 del discurso. Frente a esta propuesta pedagógica absolutamente, él no dice que no proponga que tenga que ser católica, aunque sí, más bien, pero le basta desear que tenga una referencia al absoluto. ¿Por qué? La educación en todas sus formas, dice, debe de ordenarse a la educación de la voluntad.
Para la educación moral sea lo más eficaz, se ha de dotar a la voluntad de motivos importantes y permanentes. El ideal es el mejor motivo para la voluntad, porque contiene un complejo sistémico de pensamientos provisto de suficientes afectos. La inteligencia y la voluntad van juntas en la educación. Y la vocación solo es firme cuando se apoya en un ideal. Y entre todos los ideales, el de mayor valor educativo es el ideal religioso. No solo porque es superior a todos, y lo ha explicado, estas son las conclusiones, ha explicado por qué sin la referencia al absoluto no puede haber valores, sino porque además es inextinguible. La formación natural de la voluntad lleva por sí misma a la sobrenatural y en ella termina. Hay que habituar al educando, a que cumpla sus deberes por amor a Dios y a que observe el orden moral que Él ha establecido. No basta para la educación moral prohibir la ejecución de actos porque son malos. Hay que procurar que el educando se abstenga de ellos porque rinde su voluntad al valor de la virtud y del amor a Dios. Tanto en la educación moral como en la educación cívica hay que perseguir la formación de hombres libres que sepan hacer buen uso de su libertad. La educación moral ha de tener por fin practicar el bien por amor a Dios, así como la educación cívica debe llevar al cumplimiento del deber por amor a la patria. He aquí mi pobrecilla disertación, concluye don Rufino Blanco, que yo titularía El canto del cisne, si yo fuera cisne y si los cisnes cantaran. Yo no soy más que un maestro de escuela y a lo más un crítico de la Alcarria, he dicho. Un crítico de la Alcarria así firmaba con este seudónimo artículos muy frecuentes en el diario ABC. El siervo de Dios Manuel de Llanos y Pastor era un estudiante de arquitectura de 24 años y está en esta causa entre los laicos. De este joven siervo de Dios cito escritos recogidos por su hermano, el famoso jesuita José María de Llanos. Un libro escrito bajo seudónimo al terminar la guerra en 1940. Este libro, que se llama Manuel Mártir, libro de la vocación que tuvo un fervoroso artista en su juventud y de cómo venció la muerte con aquella gracia heroica. Este es un libro escrito por el José María Llanos, el padre Llanos, en 1940. Aunque no pone aquí su nombre, sabemos que es suyo, porque primero por el estilo y luego porque más adelante ya lo recoge como libro suyo. Es llamativa la cultura y la madurez cristianas que revelan los escritos de aquel joven estudiante de arquitectura, que era de las Juventudes de Acción Católica de la parroquia de San Jerónimo de Madrid. El conciliario de estos jóvenes y sacerdote vicario parroquial, también va en esta causa de sacerdotes, se llamaba Manuel Escribano. Les cito algunos párrafos del tiempo de su encierro en su casa. A él lo habían cogido junto con otros jóvenes de Acción Católica a los pocos días de comenzar la guerra. Le habían llevado a declarar, habían hecho un registro en su casa, no habían encontrado en aquel momento cosas y le pusieron en libertad. Le volvieron a coger, le volvieron a poner en libertad y estuvo encerrado en su casa desde julio hasta su muerte en noviembre del 36. Y de ese tiempo hay un diario que le iba escribiendo y escritos que recoge aquí su hermano, porque su hermano recogió sus papeles y sus cosas, lo que quedó, y en este libro aparecen estos escritos de él. Allí en su casa, encerrado en su casa, tuvo que ver cómo se llevaban a su padre. Su padre, el padre de los hermanos Llanos. Aquí van dos hermanos, porque también mataron a su hermano mayor, que se llamaba Félix María. Su padre era un militar jubilado y estaba en su casa y tuvo que ver cómo se lo llevaban de su casa. Y cómo le iban llegando noticias de que iban asesinando a los jóvenes de Acción Católica de su grupo de la parroquia de San Jerónimo. Y entre estos estaba
Entre estos jóvenes estaba Miguel Echanove, asesinado el 18 de agosto. De aquella fecha, el 18 de agosto, son estos versos que les leo, en la página 94. Cuando se entera de que han asesinado a Miguel Echanove, escribe él: «Hoy las balas nos llaman con su cántico de fuego y de hierro. Hoy la hermana muerte nos reclama. ¿Será hoy el día? ¿Será mañana? Dios, mi Padre, que me mira por las rendijas rojas de las llagas de Jesús y me ve cómo he caído tantas veces con mi cruz. Padre, Padre, es mi Padre y es mi Dios. Cristo muerto es la cifra con que se mide su amor. Mi Padre grande, infinito, y yo, el Hijo, por la sangre de Jesús tan pequeñito. Hermana muerte, ¿por qué temerte? La sorpresa que nos traes es de Dios». Escribe estos versos cuando se entera de que han fusilado a Miguel. Y escribe más versos en la misma línea. El canto de la alegría, 104. A veces se dice que esto de hablar de los mártires que es triste, que es un poco, en fin, masoquista. Estos mártires hablan de la alegría. En el canto, en la página 104, el canto de la alegría, querido, le escribe una carta a su hermano, a un hermano desde allí, desde su casa. La tuya, que casi acabo de recibir, remató la jornada de hoy, jornada de resurrección del espíritu abatido. Hoy me he vuelto a recordar de que si el don bello del hombre es la libertad, el más grande tesoro del cristiano es la alegría. Está escribiendo esto de la muerte, de que están matando a sus amigos. El más gran tesoro del cristiano es la alegría, tesoro que nadie nos puede quitar, aunque nos roben la vida. Alegría es la más bella concreción de las virtudes. Humildad alegre, esperanza siempre alegre, alegría fruto de la caridad, primer bálsamo que recibimos en la unción sobre el alma cuando nos hemos aupado para besar a Dios o nos hemos inclinado para ayudar al hermano. Nunca la había olvidado, pero el peso de los días y el dolor de las angustias había ajado un poco la sonrisa de los labios, estrujándola en un seco rictus de amargor. Y hoy vuelve a florecer en el alma con júbilo pascual. Aleluya, aleluya, aleluya. Es la alegría es compatible con el dolor, que nosotros no somos dueños de admitir o no al dolor. Hay que apurar el cáliz, se quiera o no, pero la solución está en sorberlo con alegría. Doler alegres. Hoy nuestros días son de inmenso penar. Pasamos una cuaresma en España. Nos revestimos en ornatos morados y suprimimos el gloria. Todo esto en el externo aparato de nuestra liturgia actual. Pero dentro de nosotros, alegría. Última bienaventuranza del monte. Alegraos y regocijaos. Gaudete et exultate. Porque os persiguen por mí. Porque os asemejáis a mí. Porque es grande vuestra recompensa en los cielos. Alegría en el dolor, etc. Y aquí sigue escribiendo todo esto que no me da tiempo, pero tiene un montón de escritos aquí impresionantes, este chico de 24 años, y bien escrito, y eran gente muy culta, sabían muy bien con 24 años la historia de la Iglesia y de los mártires de España. Y más adelante adapta a su relación con sus jóvenes amigos mártires, concretamente con Miguel Echanove, la oración que Álvaro de Córdoba, mártir en Córdoba, dirigía a San Eulogio de Córdoba. Hoy nadie sabe nada, no sabe ni que existe San Eulogio de Córdoba.
Yo no sé por qué es el día de mi cumpleaños. Pero estos chicos lo sabían. Y en la página 125 aquí tienen ustedes cómo dice: aquellas copias de las misas de los mártires sapiencian, la misa interet, copiadas íntegramente a mano por él en aquel tiempo. Los textos de la misa en latín de los mártires. Y la misa de San Eulogio de Córdoba, cuya vida releía entonces y meditaba en su casa. Manolo dibujó trozos de aquel maravilloso memorial de mártires. Era arquitecto y dibujante. Este devocionario, que salió en París en 1936, está dibujado por él. Todas estas... él era amigo también de un benedictino. Estos son dibujos de él. Un benedictino mártir en Madrid. El padre Alcocer les daba charlas sobre liturgia a los jóvenes de Acción Católica de San Jerónimo. Y uno de los benedictinos, el padre Germán Prado, que iban al Museo del Prado juntos, se llamaba Germán Prado, es el traductor del misal de Lefebvre, no es el Lefebvre cismático, sino un benedictino francés, del que se han hecho decenas de miles de ediciones traducidas por el Prado, que era amigo de él. Y para este devocionario breve le había pedido a Manuel Llanos que le hiciera los dibujos, y todos los dibujos de este libro son de él, y aparece su nombre en la portada. Este es un libro de 1935. De estos dibujos. Y esta oración, la oración que Álvaro dirigiera a su amigo Eulogio días después del martirio de Eulogio. Y dice aquí: sí, escribe Manuel Llanos, sí, oh mártir excelso de Dios, Miguel, nombre dulce para mí. Es lo que escribía Álvaro sobre Eulogio, y él pone Miguel en vez de Eulogio. Nombre dulce para mí, escucha a tu Manuel que te invoca. Aquí pone Manolo. Escucha a tu Manolo que te invoca y estuvo aquí unido contigo por el lazo de la caridad. En el mundo me llamaste a tu amigo. Ahora que estás en el cielo, dame la ayuda de tu intercesión. Que se abran las puertas de mi alma para recibir el reino de Dios Altísimo. Que se incline mi soberbia cerviz para recibir el yugo suavísimo del Señor. Deseo la vida eterna y tengo sed del descanso del reino celestial. Pero es preciso que tú me limpies a mí, tu amigo, con el fuego de tu amor, ya que tú gozas para siempre junto a la fuente de la vida. Amén. Es impresionante esto. Y ya termino porque ya me han puesto que estoy ya fuera de tiempo y ya no digo más, únicamente que otro de los escritores grandes es San Pedro Poveda, que es el único de los mártires del siglo XX, sacerdote secular, que es santo. El único sacerdote mártir de los 4.000 asesinados, el único santo, así como están los santos de Turón, eran hermanos, y el único santo es San Pedro Poveda. San Pedro Poveda tiene este librito que merece la pena leer. Es del año 22, Jesús Maestro de Oración. Y escribe, son meditaciones hechas para las mujeres teresianas de entonces, que empezaban entonces a funcionar. Solo unas líneas. Ni el discípulo ha de ser mejor condición que el maestro, ni podemos gozar con Cristo sin padecer con él. Ni para nosotros se ha de trazar un camino que no sea el que recorrió la Santísima Virgen y los santos. Ese cristianismo adulterado de los que pretenden librarse de las persecuciones, de las calumnias, de los desprecios y del martirio, deseando al propio tiempo vivir muy unidos a Cristo, no puede profesarse. Es el resumen de este libro de la oración, es sobre la oración, pero la oración en esta perspectiva, no una oración vacua y vana, sino de la oración para unirse a Cristo en su cruz y en su gloria y en la gloria de la vida resucitada. Es el programa que les da aquí a las teresianas. Pues muchísimas gracias y es solo un pequeño...